Y tenemos a un invitado de lujo acá. Tenemos a un invitado, que tiene un derrotero extraordinario. Tiene 43 años él. Quiere llegar al Senado. Intentó ser intendente de Asunción, pero al parecer la cúpula de su partido en ese momento no es que le respaldó lo suficiente. Pero ahora sí, yo creo que va a llegar y con creces a esa Cámara Alta el señor y amigo, y perdió 18 kilos, Eduardo Nakayama. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bruno? Un gusto estar aquí en tu programa, en este nuevo proyecto que tenemos para llegar al Senado y para renovar, claro que sí, hay que renovar la clase política. Pero hay que renovar votando, ¿verdad? Es lo más importante. Muchísima Porque gente... la gente habla sí, pero no, del dicho al hecho no llega a sufragar. Exacto. ¿Por qué no llega a sufragar? Y fíjate, mira, yo creo que hay que hacer también un mea culpa en relación a lo que es la clase política desde el punto de vista que como no hay oferta política atractiva, mucha gente dice, bueno, yo no me voy para qué, para elegir entre esta gente de siempre, ¿verdad? Y ahí es donde quiero señalar que, a mi modo de ver, más importante incluso que la elección general es la elección interna de cada la del partido. 18. En este caso la del domingo 18 de diciembre. ¿Por qué? Porque ahí es donde los ciudadanos pueden elegir a los que van a estar como candidatos en abril del año próximo. Si nosotros no participamos el domingo 18, nadie puede lamentarse después diciendo, pero qué malos candidatos que hay, por qué no se renueva, por qué están los de siempre. Porque mucha gente cree que esto se renueva solo, ¿verdad? Decime, pero coincidentemente, por un lado, y por otro lado, lamentablemente, coincide con el final del Mundial, lo del 18. ¿Cuál sería la fórmula para que la gente cumpla ambas actividades? O sea, que esté dispuesta o predispuesta a observar y a disfrutar del final del Mundial y vaya también a votar como corresponde. La señora Dorothy Burt, la esposa de Dorothy Burt, un un abrazo saludo, grande. dice, ¿verdad? Porque ella es una persona que planifica muy bien las cosas. Decía en sus caminatas a la gente, hay que tener un plan para ese día. Hay que organizarse, porque ese día es la final del Mundial. Entonces, hay que ir a votar temprano, lo antes posible. Hay que ir a votar para después ya ir a comprar la carne, el asadito, la cerveza, lo que uno quiera para disfrutar la final del Mundial, donde va a estar la Argentina, ¿verdad? Entonces, va a estar la Argentina. Va a estar la Argentina, sí. Claro, va a estar la Argentina. Claro, después de la goleada de ayer. ¿Qué te pareció la Argentina ayer? Pero espectacular. Es la selección que todo el mundo esperaba hace tiempo, y nosotros por afinidad, lógicamente, siempre el único país sudamericano que estaba ya en semifinales. Sí. Entonces, pero yo creo que la labor del director técnico es impresionante. Sí, también. impresionante. Scaloni se llama. Scaloni. Un chico joven también, más o menos tiene tu misma edad. No, pero muy bien. Vos sabés que me parece que la selección argentina jugó una maravilla después de mucho. Y también su figura, Leo Messi. Sí, impresionante, Leo Messi. Tuvo una gran actuación. Creo que él prácticamente convirtió los 3 goles. El penal, después le pasó. La asistencia y... La asistencia, el segundo gol creo que fue así. Sí. Él le pasó a yo estaba regresando de Ciudad del Este, pero pude ver el desarrollo de parte del partido, ¿verdad? La jugada más importante. Y no sé qué pasó con Croacia, porque Croacia eliminó a Brasil, pero ayer estuvo en su momento más débil Croacia. Y yo pienso que medio desatinado yo pienso que sintió o resintió también la parte física, ¿verdad? No hay que olvidar de que los 2 últimos partidos que tuvo había tenido un desgaste muy fuerte en la parte física, ¿verdad? Entonces creo que eso se resintió y bueno, el resultado estuvo a la vista el día de ayer. 3-0 a favor de Argentina.
Bueno, Eduardo Nakayama, perdiste 18 kilos por todas estas caminatas, por la campaña o qué pasó? No, yo estoy haciendo... O sea, te felicito, ¿verdad? Yo sí, te felicito. Muchas gracias. No, estoy haciendo ayuno intermitente. ¿Y qué es eso? Y es un sistema natural para bajar de peso, sin pastillas, sin píldora, ni tampoco... Y más ahora que llega el verano. Y ni siquiera tampoco alterando lo que es el tipo de alimentación que uno tiene o consume, sino simplemente ¿de qué se trata? Disciplinando el horario en que uno come. Ah, sí, che. Entonces, yo hago un ayuno de 18-6. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que 6 horas tengo para comer y 18 horas debo ayunar. Sí. Y durante las 18 horas de ayuno solo puedo consumir agua, té, tereré, mate o café sin azúcar. ¿Y alguna limonada? Puedo tomar limonada tampoco. O sea, no, nada que tenga... Y menos gaseosa. Nada que tenga fructosa, no sé. O sea, ¿verdad? Agua o té. Agua o té. ¿Y qué quiere decir 6 horas para ingerir? Y 18 no, obviamente, yo entiendo. Las 18 por ejemplo, la forma más fácil de hacer es, si uno almuerza al mediodía, ¿verdad? Entonces tiene que terminar de cenar antes de las 6. Tipo los estadounidenses. Como los Estados Unidos, exacto. Entonces, bueno, ¿y qué cantidad de comida uno puede ingerir en esas 6 horas? No hay límite. ¿Ah, sí? Vos puedes comer lo que quieras para saciarte, ¿verdad? O sea que, y ese horario de 6 horas también uno puede trasladarlo desde las 6 de la mañana hasta las 12. Claro, o totalmente. Hasta la 1, sí, totalmente. Lo ideal siempre es, hay que saber que el proceso llamado cetosis, que es que el cuerpo se alimenta de la grasa corporal que tiene en exceso, que es una reserva energética. Una reserva energética. Se produce a partir de las 12 horas de ayuno. Entonces, cuando llegan las 12 horas de ayuno, allí el cuerpo empieza a consumir la energía excesiva que tiene el cuerpo, es decir, la grasa, ¿verdad? Y se va eliminando eso. O sea que uno puede, supongamos, ¿verdad? Qué sé yo, de 6 a 12 o a 1 ingerir, comer, desayunar bien y lo que sea, y almorzar también, y después parar de ingerir o de comer hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Exacto. Así es. Sí, claro. Si a vos te da más hambre a la mañana, vos podés tener un desayuno súper rico en proteínas, en lo que quieras, claro, ¿verdad? Y comes todo lo que querés hasta el mediodía, incluso almorzás, ¿verdad? Y ahí terminás de comer, ahí ya no comes nada, ni a la tarde ni a la noche. Qué interesante. ¿Verdad? Y si tenés un evento a la noche, vamos a suponer que tenés una cena, que ahora en fin de año es muy normal, entonces uno estira para no abrir el ayuno, para no desayunar o no romper el ayuno hasta las 4 o 5 de la tarde, entonces uno perfectamente puede ir a cenar. Ah, sí, che. Claro, sin problema. Bueno, decime, ¿y vos notás que la respuesta es automática haciendo esto? Lo que vos hiciste y bajaste 10, ¿en qué cantidad de tiempo bajaste 18? Yo bajé esto en 6 meses. 18 kilos. 18 kilos. En 6 meses. En 6 meses. Y desde organizándote, ¿cuándo empezás a notar que vas desinflándote? Mira, a las 3 semanas uno ya nota... ¿Ah, sí? Muchos cambios. Por ahí antes, seguramente. Sí, claro. O sea que mi esposa, por ejemplo, está haciendo ahora desde hace mes y medio. ¿Verdad? Y es impresionante cómo se le afinó la cara, todo, se le empezó a marcar incluso la... Qué interesante lo que... Porque sí. Hay mucha gente que no sabe qué hacer, llegan las fiestas, llega el verano, uno tiene que ponerse bien, hombres y mujeres, mujeres y hombres obviamente, y gente menuda también, y entonces esta fórmula de Eduardo Nakayama es realmente llamativa y hay que seguirla porque es... a mí me resultó muy bien. Yo creo lógicamente que dependiendo de cada caso uno deberá consultar con un especialista, un nutricionista, un dietólogo o lo que fuese, ¿verdad? Pero para personas que no tienen, digamos, ningún problema de salud que deba cuidarse o tratarse,
yo creo que es algo muy positivo para el cuerpo. Nadie se muere de hambre por no comer 18 horas. Nadie se muere de hambre por no comer 18 horas. Y también sirve como para disciplinarse, ¿verdad? Es una disciplina que incluso te ayuda a que la mente esté más enfocada en las cosas que una disciplina japonesa. Y pues se puede decir que sí. Puede ser. Bueno, Eduardo Nakayama tiene 43 años. Él es abogado, él es historiador, él es también maneja muy bien este mundo de los seguros. Creo que, ¿dónde fue que te especializaste? ¿En Francia? En Salamanca, en España. Ah, en Salamanca. Bueno, en seguros, y él durante muchos años estuvo y sigue estando, me parece, en esto de los seguros. Sí, yo tengo una consultora y hago trabajos de consultoría especializada en seguros para compañías de seguros del Paraguay y del extranjero. Y en el campo histórico y cultural también Eduardo Nakayama ha realizado innumerables investigaciones sobre justamente la historia del seguro en Paraguay y sobre la historia paraguaya propiamente, con énfasis en las relaciones bilaterales entre Paraguay y Brasil. ¿Y cómo está esa relación, mirando rápidamente y a vuelo de pájaro lo de Itaipú? Bueno, Itaipú es el tema principal que está en la agenda bilateral, sobre todo en lo que va a ser el año próximo, cuando se cumplan 50 años de la firma del Tratado de Itaipú, que debemos recordar se firmó en el año 1973. Entonces, 50 años después de aquella firma entre dos gobiernos dictatoriales, el de Alfredo Stroessner de Paraguay y el de Garrastazu Medici en el Brasil, se tiene la posibilidad de abrir nuevamente una mesa de negociación o de renegociación, sobre todo del anexo C del tratado, a los efectos de que esta riqueza que tenemos en condominio con el Brasil empiece a rendir mejores frutos para el Paraguay. ¿Por qué hace énfasis en que fueron gobiernos dictatoriales? Porque las condiciones que tuvo el tratado no se dieron bajo regímenes democráticos de amplia discusión de los tratados. Pero por ahí no se hubiera ni hecho, entonces. No, claro que se podía hacer. Ambos países necesitaban de... Pero yo creo que no fue ningún pecado que ellos, ambos gobiernos, llegaran a la conclusión de hacer esa represa que hasta ahora, para nosotros por lo menos, desordenadamente como manejamos nuestros intereses para con Itaipú, nos siga respaldando, porque ¿qué hubiera sido Paraguay sin Itaipú? También hay que preguntarse. Lo que pasa, Bruno, es que uno no tiene que tomar una posición polar. ¿En qué sentido? Y de lo que vos me estás diciendo, una posición polarizada, porque es tener o no tener. Be or not to be. Sí, y esto no es así. No es café o leche, como decía Stroessner, ¿verdad? El café con leche existe, ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo de ninguna manera que no se hubiese hecho Itaipú. Claro que estoy de acuerdo que Itaipú se tenía que hacer. Ahora, las condiciones con las que se firmó el tratado, ¿a vos te parece que son justas para el Paraguay? Y bueno, acordate que también Brasil puso el dinero. ¿Y quién pagó eso? ¿Nosotros no pagamos? Sí, en 50 hasta el años. Último centavo. Hasta el último años, centavo. Sí, y con intereses usurarios. Yo te hago otra consulta. ¿Y cómo manejaron las autoridades paraguayas? Se manejó con absoluto hermetismo y secretismo. Y por eso te digo, estamos otra vez en lo mismo. Y vos me preguntaste a mí por qué hice hincapié en que fueron gobiernos dictatoriales, y yo te he respondido. Porque era la moda en aquel momento, seguramente. Y bueno, pero no está bien. No está bien. Claro, bueno, claro. Y yo te hago otra consulta. Desde el 89 a hoy, aparte de liberar la lengua para la gente, ¿qué otra cosa brindó la democracia en Paraguay? La economía. Lo que ha crecido la economía en estos 32 años. Creció la población también. Es lo más extraordinario que hemos tenido. Pero para eso está el cálculo del PIB. ¿Cuánto fue el PIB en el 89? ¿Cuánto es el PIB hoy?
El PIB no, está es bien, yo estoy de per acuerdo cápita. yo estoy de acuerdo contigo, ¿Verdad? pero te hago otra consulta. ¿Qué organismo en Paraguay funciona, organismo del Estado, funciona bien, organizadamente y con el respeto por parte de la ciudadanía? Se tienen muchísimas falencias estructurales que empezaron justamente en la dictadura. En la dictadura. Claro, Bueno. el académico inglés Andrew Nixon, Sí. que fue uno de los que más ha estudiado el periodo estronista, justamente habla de la corrupción institucionalizada que se tenía en el régimen de Stroessner. Es decir, habían cúpulas militares que se dedicaban directamente al narcotráfico, otros se dedicaban al tráfico de vehículos, los famosos vehículos MAU, que te acordarás que durante mucho tiempo acá circulaban impunemente, hasta que se creó algo híbrido que solamente nuestro país pudo haber, que es la famosa cédula marrón. Es decir, vos tenías la posibilidad de tener un auto ilegal, pero con una carta que el mismo gobierno te daba diciéndote es tuyo si no viene el verdadero dueño a reclamar, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que saber. Nosotros de hecho lo sabemos, lo discutimos, lo hablamos en el ámbito de las ciencias políticas, en el ámbito de las ciencias sociales, ¿verdad? Pero bueno, es una cuestión que si querés hablarlo podemos hablar in extenso sin ningún problema. No, yo te estoy someramente nomás diciendo, vos sos el experto en muchos casos, pero yo sostengo que acá se dilapidó mucho dinero en estos 33 años, desde el 89 para acá, porque se fue hace 33 años el cuco de Stroessner y siguen hablando de Stroessner y toda esta gente que roba en las distintas administraciones que se sucedieron. ¿Qué pasa con esa gente? Por eso te vuelvo a hablar de la posición polar. Nosotros no podemos tener una posición polar. ¿Y qué quiere decir eso? Que no quiere decir que porque nosotros critiquemos la dictadura estemos de acuerdo con el robo que se da ahora. Yo no estoy de acuerdo con el robo que se está dando ahora. No quiere decir con eso que quiero volver a la dictadura. Supongo que vos tampoco. No, yo no quiero volver a ninguna dictadura, pero yo sé que acá se necesita una mano más rígida para ordenar la casa, porque si se sigue dilapidando 1.600 millones año de dólares, y nadie sabe, nadie se hace responsable de esa cantidad, suma toda la cantidad de años, 1.600 millones supongamos, hipotéticamente, suma los 33 años, ¿cuánto representa eso y lo que se pudo haber hecho con esa cantidad de plata? ¿Vos crees que en la época de Stroessner no se robó dinero? Yo no dije eso. No, pregunto. Porque yo no defiendo a Stroessner. No, es que la mano dura que vos mencionás, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando del cumplimiento irrestricto de la ley, estoy 1000% de acuerdo contigo. Ahora, si hablamos de autoritarismo o de que se necesita un dictador, estoy en total desacuerdo. Yo no digo eso. Estás diciendo vos. ¿Sabes a quién? Yo quiero que acá haya una suerte de Bukele, por ejemplo. Yo creo que Bukele está haciendo bien su trabajo allá. Ahora que no se perpetúa en el gobierno, otra historia, ¿verdad? Pero yo creo que él está haciendo bien su trabajo, está limpiando muchas cosas. ¿Qué pasa con Asunción y todo digamos, la esfera esta metropolitana, con la gente que se droga y que está en las calles y la venta de todas estos estupefacientes? Vos que querrías, y yo creo que todavía querrías ser intendente alguna vez, porque sos muy joven, tenés 43 años, tenés la chance todavía. ¿Qué vos harías para tratar de mermar esta historia? Yo tengo pensado presentar un proyecto de ley para que las personas en situación de calle y personas vulnerables, como son las personas que sufren de adicción a las drogas, puedan ser llevadas directamente a centros de rehabilitación. Hoy día eso está vedado de alguna manera por la misma ley, porque creo que hay uno, no sé. Porque se le trata como que son personas adultas y pueden hacer lo que quieren y demás, ¿verdad? Pero en realidad el tema de que hayan personas adultas no quiere decir que tenga pleno uso de sus funciones, ¿verdad? Hay varios casos en los cuales la ley misma, hoy día el Código Civil, declara incapaces a ciertas personas por problemas mentales o enajenaciones mentales que son permanentes, pero nosotros tenemos que tratar también la incapacidad temporal, ¿verdad? Esto desde la época romana se hablaba
de los famosos lapsus mentalis, ¿verdad? Que uno podía tener intervalos lúcidos, ¿verdad? Pero en otros momentos no. Y entonces no se le trataba a esa persona como una persona con el pleno uso de sus funciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que una persona adicta a las drogas no puede ser tratada igual que una persona que tiene pleno uso de sus funciones mentales. Sí, bueno, pero esto fue increciendo la cuestión de las drogas. Antes uno no veía eso en las calles. Vos sos más joven que yo tengo más años, no sé si experiencia, pero más años, y yo no se veía esto que se ve ahora. No, la droga es un flagelo terrible a nivel mundial. ¿Quién tiene que controlar, no sé si es esa la palabra, o velar para que esto no suceda o suceda en mucho menos, digamos? La municipalidad también tiene mucho que ver con esto, porque la municipalidad es la que sostiene supuestamente la cuida o vela por la ciudad, ¿o no es así? Yo pienso que hay una responsabilidad compartida de varias instituciones, ¿verdad? No podemos dejar de tener en cuenta de que muchos de los adictos son menores, muchos de ellos son de pueblos originarios. Entonces allí tenemos que involucrar a la Secretaría de la Niñez, ahí tenemos que involucrar al INDI. O sea, hay una serie de cuestiones, pero hoy no existe un protocolo consensuado de acción de cómo actuar en este tipo de casos. Entonces lo que pasa en realidad es que el INDI le tira la pelota a la Secretaría de la Niñez, el otro le pasa al otro y finalmente se queda en la nada. En la nada, y así ocurre. Bueno, rápidamente, antes de meternos más en lo que significa el Senado para Eduardo Nakayama, o lo que significará estando él ahí, ¿verdad? Tendrá muchas ilusiones, obviamente, y ya habrá planificado cuestiones que hacen a una suerte de cambio, o ayudar en conjunto a que cambie, como todos queremos, Paraguay en muchos aspectos. Esto del presupuesto general de gastos de la nación, que habrás escuchado, vos estabas llegando acá, para el año entrante 2023, aprobado por el Senado justamente, que asciende a la friolera de casi, redondeando, casi 15.000 millones de dólares. ¿Cómo se entiende si Paraguay debe también a organismos internacionales esa misma suma? Bueno, el calce que se hace en términos de presupuesto sobre el tema de la deuda no es relación presupuesto-deuda, sino sí, es relación deuda con lo que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Aún así, el nivel de endeudamiento del Paraguay es muy preocupante, ¿verdad? Y este endeudamiento monstruoso que hemos tenido se ha dado principalmente en los dos últimos gobiernos. El gobierno de Horacio Cartes, que agarró con una deuda de prácticamente 2.500 o 3.000 millones, ¿verdad? Que entregó en el año 2018 ya con un endeudamiento cercano a los 10.000 millones de dólares, y posteriormente a los 8.000 millones de dólares. En 4 años acá subieron 7.000 millones de dólares. En 4 años. Y en el último periodo se ha llegado a los 15.000 millones de dólares, ¿verdad? Y yo pregunto siempre, ¿dónde están las obras? ¿Dónde están las obras que se hicieron con ese dinero? Claro, y es la misma cosa que te pregunté antes. En estos 33 años de supuesta democracia, ¿qué se hizo con todo lo que se robó a través de los distintos gobiernos? No, tenemos más ruta, tenemos muchas más cosas. El Paraguay de 1989 era un desastre, Bruno. Era mucho peor que el que tenemos ahora. Yo prefiero la peor democracia a la mejor dictadura. Siempre soy un demócrata. Sí. Pero yo, por ejemplo, yo viajé mucho también, Eduardo Nakayama. Yo viajé también mucho. Recorrí mucho el mundo. Y yo creía que cuando avanzaba el sitio X donde yo estaba, pensaba en mis adentros que acá Paraguay estaba haciendo lo propio también. Y cuando regresaba me daba cuenta que el status quo era permanente acá, que no se hacía nada en muchísimos aspectos. Más allá de la cuestión esa dictatorial que vos estás haciendo énfasis, ¿verdad?
Pero vos mismo dijiste, la corrupción vino de la época de Stroessner. Y acá tenés a un Alegre que dice que la mafia y la corrupción hay que combatirla. O sea, no sé si me entendés. Pero todos pasan por el mismo sedazo, porque también Alegre estuvo ahí en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y no es que salió muy bien, que digamos, también, ¿verdad? Y Federico Franco también estuvo ahí. Y no es que salió airoso Federico Franco en todo su gobierno de 1 año y 2 meses, porque si hubiera sido más pulcro, él quizá hace rato ya hubiera estado el Partido Liberal en el gobierno. Y lamentablemente eso no sucedió. Pero la corrupción hay que combatirla, sea cual fuera el color. Hay que combatirla, por supuesto. Sea cual fuera el color. Sea quien fuere la persona corrupta, tiene que pagar por eso. Por supuesto. ¿Y quiénes son los que están presos? Y todos los que robaron acá. Y ¿quiénes son? Lamentablemente los últimos 2 casos que nosotros tenemos solamente son 2 ministros del Partido Liberal que fueron metidos presos ahora hace 10 días, pero yo no conozco muchos colorados que estén presos, encarcelados. Yo creo que todos deberían de pasar por los procesos y no deberían de ir. Y esto de los González Dar, ¿acaso no son colorados ellos? Hugo Javier, por ejemplo, está con prisión domiciliaria. No se tiene el mismo tratamiento. Y me gustaría que mucha más gente vaya presa. A Javier Díaz Verón, dice, el juicio al ex fiscal general, vía libre, dice. Javier Díaz Verón. ¿Hace cuánto tiempo está en juicio? No pasa nada. Ese yo creo que es colorado también. ¿Hace cuánto está en juicio y no pasa nada? No sé, no. Mucho tiempo. Y por supuesto, ¿qué pasa en Perú, por ejemplo? Los presidentes, por ejemplo, los presidentes que hacen mal sus funciones o desempeñan mal sus funciones, están hechos prisioneros, se los lleva a la cárcel. Claro, eso es lo que debería pasar. Bueno, claro. Y bueno, genial. Y acá eso no ocurre. Claro que no. Si la justicia está en el lugar 138 de 141 países del mundo por falta de independencia. ¿Cómo es? Decime, ¿en qué lugar está? En el lugar 138 de 141 países del mundo. Tenemos la peor justicia que hay en la región. El presidente de la Corte Suprema de Justicia está siendo sindicado como uno de los principales vínculos con el crimen organizado. Está siendo sindicado como un clan que está teniendo una red de lavado de dinero. Y ese es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y de qué extracción política es, Bruno? Y es colorado. Bueno, él es el que imparte justicia para el resto. Y bueno, hay que cambiar y el Poder Judicial tiene que ser saneado. No debería tener color siquiera. Y no tiene que... No, claro, por supuesto que no tiene que tener color. Que es lo que te decía. ¿Y qué va a pasar en la Fiscalía General del Estado? Porque dice que está abrumado el presidente porque no sabe con cuál de los 3 quedarse, dice. Y vamos a ver. Va a ser una sorpresa seguramente. Y vos lo conocés a Rolón Luna, ¿verdad? Jorge Rolón Luna. Sí, lo conozco. Que llegó a uno de los puntajes más elevados y lo sacaron del andarivel. Así mismo. Yo justamente le escribí públicamente a Jorge cuando estaba todavía en concurso y le dije que me parecía que era una de las personas mejor preparadas para ocupar el cargo. Claro. Hoy iba a venir y le salió un compromiso y se excusó. Bueno, Eduardo Nakayama, muy bien, estás sos muy claro en tus conceptos. Estoy contigo, te apoyamos, sabemos de tu valía, Eduardo. Llegando al Senado, ¿cómo vos encararías ese trabajo? Amén de conocer y reconocer a la gente ahí, a tus colegas, porque hay mucha gente que está en el mismo tranco que vos, y gente valiosa, de distintos colores, que persigue el mismo objetivo, y sería fabuloso que el Senado tenga componentes así mucho más altruistas, mucho más patriotas, si se quiere, ¿verdad? ¿Cuál sería cómo sería tu modo de actuar estando en el Senado? ¿Y qué perseguirías? Yo pienso que lo más importante es lo que mencionaste hace un rato, en el sentido del tratamiento del presupuesto. El presupuesto general de gasto de la nación es la ley más importante de la República y es una función que tiene el Senado, o más bien el Congreso, para poder aprobar. Allí, ¿qué tenemos dentro? Tenemos los presupuestos inflados de las instituciones públicas,
tenemos los planilleros, tenemos esa enorme cantidad de funcionarios que no tiene funciones, valga la redundancia. Entonces nosotros tenemos las sobrefacturaciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir afinando en la punta del lápiz para que el presupuesto realmente refleje más que nada inversiones y menos gastos, ¿verdad? Si nosotros solamente gastamos, tiramos dinero a la basura. Si nosotros invertimos, esperamos que esa inversión pública se convierta el día de mañana en otro tipo de capital. Con la educación, si nosotros invertimos correctamente, vamos a formar capital humano, ¿verdad? Que el día de mañana va a poder ser valioso para el desarrollo de nuestro país. Si nosotros seguimos gastando el dinero, como hoy se gasta en el Ministerio de Educación, se tira vamos a seguir teniendo maestros, maestras, directores, supervisores mediocres, porque nuestra educación está en los últimos lugares de América también, y estamos en primer lugar en corrupción. Entonces ese es mi compromiso, más que una promesa, es un compromiso de involucrarme en cada una de las instituciones, en analizar el presupuesto de cada una de ellas y lógicamente tratar de achicar lo que es el Estado gigantesco y monstruoso que tenemos. Bueno, pero esa labor ibas a tener si llegabas a ser intendente en la municipalidad con 10.000 funcionarios ahí. Vamos a ceñirnos ahí de 10.000 municipalidad y vos como parte del Senado, un país que no sé, de acuerdo al censo, cuánta población tiene, si tiene 7,5 millones o no se sabe tampoco, no hubo respuesta al respecto. Pero en esa municipalidad te iba a tocar esta misma historia, estando vos a la cabeza, acá forma parte de un colegiado, ¿verdad? Que vos podés decir, hay que hacer esto, y si no te hace caso el resto, bueno, pero vos seguís bajo lo que la conciencia te dictamina, digamos. Pero en el caso de la municipalidad, ¿cómo vos harías? Porque ahí tenés también en la misma historia que a nivel país tenés a nivel municipal capitalino acá. Y es lo que nosotros dijimos durante todo el tiempo de campaña, y seguro está registrado también en algunos de los programas que tuvimos aquí, sí, hablando del tema, ¿verdad? Sí. Siempre dentro del marco de la ley. Pero hay funcionarios que tienen menos de 2 años, ¿verdad? Quienes todavía no han obtenido la estabilidad y que no cumple ninguna función. A ellos, como dice Terminator, hasta la vista, baby. Así nomás, ¿verdad? Después, posteriormente, tenemos que cumplir la ley orgánica municipal. Aquellos que tienen, si mal no recuerdo, 60 años ya se pueden jubilar, ¿verdad? Hay gente que tiene 65, incluso más años, que sigue en la municipalidad cobrando y demás, y muchos de ellos ya no tienen ni siquiera funciones, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos un abanico de posibilidades para ir achicando lo que es la plantilla de funcionarios, lo que era la plantilla de funcionarios. Después tenemos los contratados. Muchos de esos contratos en realidad son pagos de favores políticos. Tal concejal llegó, tiene que recuperar su inversión de campaña, entonces se le dice, vos tenés 30 cupos en la Junta Municipal, vos tenés 50 cupos. Eso significa meter operadores políticos que no cumplen ninguna función, pero figuran en planilla como si fuese que están cumpliendo alguna función. Y van a aumento. Y van a aumento. Bueno, y esa competencia, por ejemplo, ya que sí, no vamos a arreglar tampoco esto en una charla acá con Eduardo Nakayama, por más agradable que sea la charla. La competencia, por ejemplo, entre los candidatos a senadores y diputados liberales va a ser reñida también. Precisarán seguramente de una muy buena estructura. ¿Cómo se logra eso? Es muy difícil competir dentro de una interna, ya sea del Partido Colorado o dentro del Partido Liberal, porque el peso de la estructura es muy fuerte, ¿verdad? Particularmente yo siempre he trabajado sin estructuras, ¿verdad? ¿Sí? Ese es mi diferencial. Y he obtenido de forma creciente cada vez mejores resultados. En mi primera elección, ya cuando
Vos me entrevistabas todavía sobre República Argentina. En Aspen, sí. Sí, en Aspen hice 6.500 votos, que ya fue todo un logro porque me posicionó cuarto dentro de 8 o 9 candidatos. La segunda elección tuve 8.500 votos. La tercera elección hice 20.000 votos. Ah, muy bien. Y la última, que fue la elección a la Intendencia de Asunción, si bien fue una elección general, hicimos 108.450 votos. O sea, claro, prácticamente fuiste, sí. 110.000 ciudadanos asuncenos pusieron su voto de confianza. Fue en aumento total. Y eso me permitió ser el candidato opositor más votado de la República en la última elección municipal. ¿Y qué te faltó ahí? Porque tenías que ser ya el intendente. Fueron muchos factores, Bruno. Haciendo un rebobinaje rápido nomás, somero. El primero de ellos, sin depender, porque uno cuando se plantea una estrategia, tiene que saber que hay cuestiones que dependen de uno y otras que no dependen de uno. En una guerra sería el clima, la lluvia, la nieve, el frío, el calor, la falta de agua o abundancia de agua, selva, desierto. Esa es una guerra. En una campaña política que no difiere mucho de una guerra, también hay factores externos e internos. Yo te diría que para que nosotros ganemos sin depender de factores externos, necesitábamos que se conozca un poco más mi figura. Yo llegué al 73% de conocimiento, mientras que el intendente entonces, el ex intendente y intendente reelecto, tenía un 98,5% de conocimiento de la población. Entonces uno puede decir... ¿Vos estabas consciente de eso? Sí, claro. Nosotros cuando empezamos, de hecho, teníamos un nivel de conocimiento muy bajo, Bruno. Era del 15 o 16%. Hicimos una campaña realmente extraordinaria en tiempo récord. Claro que sí. En tiempo récord que nos permitió trepar al 73%. Pero en términos numéricos, ese 27% que no me conocía, son 27.000 votos por cada 100.000. Entonces, en 300.000 votos son prácticamente 80.000 personas que fueron ese día a la votación sin saber quién era Eduardo Nakayama. ¿Y tu partido cómo se portó en aquella ocasión? El partido no colaboró en dinero, de hecho estaba con problemas financieros, ¿verdad? Sigue con problemas financieros. Nosotros tuvimos que apechugar absolutamente todo desde la campaña. Tuvimos una campaña austera. Nosotros no hemos pegado un solo afiche, no hemos colgado un solo pasacalle, no hemos ensuciado las calles, ni mucho menos, ¿verdad? Hicimos una campaña diferente, digital. Sí, se notó, eso se nota. Y eso también, bueno, permitió que captemos una cantidad importante de votos, porque no es nada despreciable, 110.000, pero lógicamente llegar a otros barrios nos fue mucho más difícil, sobre todo llegar, no hablo de llegar a hablar y que te conozcan, porque eso lo hicimos en todos los barrios de Asunción, pero el día de la elección tenemos que decir que infelizmente, ¿verdad? Hay zonas muy vulnerables de nuestra ciudad, sobre todo los bañados, donde el dinero, poderoso caballero, don dinero, prima en una elección, ¿verdad? Entonces, ¿Y cómo encarás ahora tú? Vos hablaste de 108.000, me dijiste. Pero yo creo que Ferreiro tuvo inclusive más. Él tuvo 5.000 más. Pero él tenía un nivel de conocimiento de la gente del 100%. Tuvo 30 y pico años de televisión. O sea, la gente es lo mismo que en tu caso. La gente podía no verle, pero la gente escucha la voz de Bruno y sabe que es Bruno Masi. La gente podía no verle a Mario, pero escuchaba la voz de Mario y sabía que era Mario. Entonces, él ya no tuvo que hacer el proceso de conocimiento, ¿verdad? Entiendo. Entonces, ese es un tema... Quiere decir que obtuviste un logro mayúsculo sí, porque todavía, sin tener ese nivel de conocimiento hicimos prácticamente 5.000 votos menos que Mario nomás, ¿verdad? ¿Cómo encarás tu campaña hoy, digamos? Tu campaña y esta se diferencia de las demás ¿en qué? Bueno, yo prácticamente hice un enganchado de campaña. Es decir, descansé 15 días después de terminar la última elección, y ya me puse a hacer la campaña nacional para el Senado.
¿verdad? Se invierte plata, ¿verdad? Porque uno tiene que recorrer el país. Cada viaje cuesta dinero, ¿verdad? Ya sea en combustible, en hoteles. ¿Y qué en respaldo comida. vos tenés en ese aspecto? Yo hice mi campaña con mis propios recursos, ¿verdad? Durante todo este ¿Y hasta tiempo. ahora? Sí, hasta ahora. ¿Y no hay algún sponsor? Sí. Ahora, gente que te- ahora estamos justamente llamando a algunos amigos, pidiendo apoyo, donativos que puedan ayudarnos a nosotros. Algunos nos han regalado remeras, por decirte así. Otros nos han regalado gorritos, kepis, ¿verdad? Entonces, eso siempre ayuda, definitivamente, pero el grueso del gasto lo hice yo, ¿verdad? Decime una cosa, ¿y qué te pide la gente? O sea, estando con la gente, ¿cuál es el denominador común de la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué pide la gente? Lo que más la gente quiere es trabajo, Ahí está. ¿verdad? Trabajo, ¿verdad? Lo que sí tenemos que esforzarnos en explicar es que el Estado no es ni puede ser el mayor empleador del país como es hoy. Claro. Porque si nosotros seguimos en esa tesitura, lo que va a ocurrir es que vamos a convertirnos en Venezuela o en Argentina en relación a la enorme cantidad de funcionarios que se tiene, que principalmente lo que busca en realidad es mantener personas afines al sector político de uno, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que el aparato estatal está compuesto casi en un 80% o más por gente de una facción política determinada, ¿verdad? Y así se han pagado los favores políticos por más de 50 años. ¿Y cómo se rompe eso? Y la única manera de romper es como iniciamos al principio con el voto. Ir a sufragar. A ir a sufragar. Si nosotros queremos el mismo modelo, ya tenemos. Y, ojo. Y ya se sabe cómo va a terminar. Y quiero agregar una cosa a ese análisis, ¿verdad? Tampoco vale la pena cambiar 6 por media docena. Ah, sí. O sea, si nosotros vamos a cambiarle a un corrupto rojo por un corrupto azul, no nos sirve, ¿verdad? Por eso nosotros no queremos con Martín la alternancia. Nosotros queremos un cambio total. Con Martín Burt. Con Martín Burt. Nosotros proponemos un cambio total. Con la de Borja. Buena chica la de Borja. Para poder de esa manera encauzar al país hacia el futuro que ¿Qué merece. tiene Martín Burt? ¿Cuál es la diferencia de él respecto a los otros liberales que se proponen llegar al señor de López también? Yo veo en Martín el único candidato que ya ha demostrado con sus hechos y los más de 100.000 paraguayos que sacó de la pobreza. ¿Cuántos? 100.000. 100.000. 100.000 paraguayos abandonaron la pobreza a través de los programas de la Fundación Paraguaya de Martín Burt. ¿Verdad? Entonces él es un ejemplo de vida, tiene una hoja que le precede sobre cómo hacer para que la gente salga adelante. Por eso su eslogan es podemos salir adelante, ¿verdad? Y por eso te decía que es difícil muchas veces explicarle a todas las personas que el empleador principal del país no puede ser el Estado. Nosotros tenemos que ayudarle a la gente a capacitarse en educación financiera. Que cada persona Salga por su cuenta, Claro. ¿verdad? Aquel que quiere una panadería, aquel que quiere un taller de moto, aquel que quiere tener una pequeña carpintería, Una huerta. herrería, una huerta. Entonces, ¿cómo hacer para que esa persona pueda salir adelante? El que quiere vender empanada, ¿verdad? Que sepa cómo hacer, que sepa cómo presentar el producto de una manera más higiénica, de una manera más atractiva. ¿verdad? También. Es lo que se conoce en los Estados Unidos como packaging, ¿verdad? Packaging, El sí. packaging, ¿verdad? Entonces, es muy importante y eso se enseña, eso se aprende, ¿verdad? Y eso se logra a través de la educación que se puede dar. Bueno, y también el factor educacional estar muy relegado, también hay que... Esa visión rápidamente, y la última consulta, Eduardo Nakayama, tu visión de esta transformación educativa, este proceso y que no sé en qué va a terminar. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, mis propuestas justamente incluyen 3 cosas, aparte de lo que hablamos del presupuesto que te decía, que es la ley más importante, ¿verdad? Y así como Gualberto Cardús Huerta,
este gran intelectual liberal concepcionero, en su libro decía arado, pluma y espada. Sí. El arado es el trabajo, Claro. la pluma es la educación y la espada es la seguridad o la justicia. Muy bien. De esas tres cosas hablamos hoy, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este orden de prioridades es que si hay trabajo, la gente va a poder tener acceso a una salud mínima, va a tener acceso a la educación también. Y si tenemos trabajo, educación, vamos a tener seguridad, vamos a poder ocuparnos de la seguridad. ¿De qué nos sirve a nosotros llenarnos de doctores, como decía Gualberto Cardús Huerta, si vamos a colgar los títulos y no vamos a tener trabajo? ¿Qué es lo que pasa hoy en nuestro país? Nosotros tenemos licenciadas en enfermería que no tienen trabajo y se van a trabajar a España o a Italia, cuidando ancianos, cuidando gente mayor, Sí. ¿verdad? O trabajando como empleadas domésticas. No se genera fuente de trabajo en nuestro país. El futuro de nuestro país o de nuestros jóvenes lamentablemente no está en nuestro país, está fuera del país. Entonces nosotros estamos teniendo una fuga masiva de cerebro y esos son los problemas reales que tenemos hoy. Yo sobre el tema de la transformación educativa tengo una opinión en relación a que nada se puede hacer sin el consentimiento de los padres. Eso me parece a mí muy claro, pero de ninguna manera podemos pasar por encima del orden jurídico establecido. Pacta sunt servanda, Sí, dice. así mismo. Y si nosotros hemos firmado un convenio y eso ha obtenido un rango de tratado internacional, pues el orden jurídico nuestro dice Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes de la República y demás normas de inferior rango. Y muchas cosas podemos seguir hablando con Eduardo Nakayama, pero lo vamos a hacer ya seguramente después del 18. Así que te deseamos, o sea, vos competís este domingo también. Sí, este domingo, claro. Así que toda la suerte del mundo, Eduardo Nakayama, persigue ser senador, opción 1. Eduardo Nakayama, lista 50, opción 1, Paraguay en buenas manos. Mostra un poco tus manos acá, che. En buenas manos. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, muchos éxitos, fuerza y adelante, y a Martín y a Luz. Sí. Un abrazo grande también y toda la suerte del mundo para ustedes. Muchas gracias, Bruno, te agradezco por la invitación, a DJ, para mí siempre un placer venir a conversar contigo, de intercambiar ideas, porque yo creo que de ese debate sano es que donde siempre salen las conclusiones que la gente también espera. Bueno, esa mente nipona que tenés, de alguna forma tiene que alguna vez estar en un puesto clave a través de tu persona, porque si los japoneses pudieron superar un montón de cuestiones, eso también podría ser una alternativa válida acá, a través de sus hijos o descendientes, y con los paraguayos ya, porque vos sos paraguayo, pero también tenés esa sangre nipona que puede, digamos, fortificar las apetencias de una persona así valerosa como Eduardo Nakayama. Yo te digo, Bruno, que el pueblo japonés tiene mucho parecido con el pueblo paraguayo, pero el pueblo paraguayo de antes, ¿verdad? El Paraguay es también un pueblo valeroso, es un pueblo que ha sabido salir de entre los escombros de la guerra, como decía Héctor Francisco de Cut en su libro, y posteriormente reponerse para ganar una segunda guerra internacional que tuvimos. En ese tiempo no hubo denuncias de corrupción, en ese tiempo no hubo sobrefacturaciones. Ni préstamo alguno. No hubo préstamo, se pagaba al contado, ¿verdad? Y aún así logramos vencer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar ejemplos en nuestro propio país de gentes honorables que han podido llevarle al Paraguay, hay mucha gente honorable, a un buen sitio. Yo creo que lo único que necesitamos es un reencauzamiento. Muchísimas gracias, Eduardo Nakayama.